Hola, mi nombre es Sorianaí García Antonio y quiero compartir con ustedes un resumen claro y útil sobre las instituciones jurídicas del derecho aduanero. Este tema es fundamental para entender cómo se regula el movimiento de mercancías que entran y salen del país. Sin más que decir, comencemos. Para entender mejor este tema, es importante definir qué son los regímenes aduaneros y cómo se clasifican. Por eso, aquí te lo explico. Los regímenes aduaneros son las distintas formas legales que permiten a las autoridades controlar lo que pasa por nuestras fronteras, según lo que se quiera hacer con la mercancía. Si se va a vender, guardar, transformar, mover o solo transitar por nuestro país. Están clasificados principalmente en dos tipos, lo que implican pago de impuestos como la importación definitiva y los que permiten entrada o salida temporal sin impuestos, como en ferias, reparaciones o eventos especiales. Algunos de los más conocidos son importación y exportación definitiva, importación y exportación temporal, depósito fiscal y tránsito de mercancías. Estos regímenes permiten que el comercio exterior funcione legalmente y de forma ordenada. Cada uno tiene su propia lógica, reglas y por eso es tan importante conocerlos. ¿Te has preguntado qué pasa cuando una mercancía entra o sale del país y ya no va a regresar? Esto se llama importación o exportación definitiva y es de lo más común en el comercio internacional. La importación definitiva ocurre cuando una mercancía extranjera entra a México para quedarse, para venderse, usarse o consumirse aquí. Y sí, se deben pagar todos los impuestos como el IVA, el arancel y cumplir con permisos, etiquetado o normas sanitarias. Por otro lado, la exportación definitiva sucede cuando un producto mexicano se manda al extranjero con el fin de quedarse allá, ya sea para venderlo o usarlo en otro país. En este caso, generalmente no se pagan impuestos, pero sí se tiene que declarar todo correctamente con el pedimento, cumplir con regulaciones y a veces incluso con tratados internacionales. Estos dos regímenes son clave porque representan el comercio formal. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una mercancía entra o sale por un tiempo y después regresa? Esto se llama importación o exportación temporal y es muy útil para negocios, eventos y ferias. La importación temporal permite traer productos al país sin pagar impuestos, porque no se va a quedar aquí. Por ejemplo, maquinaria para un evento, autos para exhibiciones o mercancías para reparación. La exportación temporal es lo contrario. Mandas algo de México al extranjero, pero con la intención de traerlo de vuelta, como cuando una empresa mexicana manda sus productos a una feria internacional y luego los regresa. En ambos casos hay un plazo definido y condiciones claras. Si no se cumple con el retorno de la mercancía o si se vende ilegalmente, hay sanciones. Estos regímenes son muy útiles, pero requieren mucho orden y documentación. Siguiendo con los temas, ahora vamos a explicar qué es el depósito fiscal. El depósito fiscal es uno de los regímenes aduaneros que existen en México y sirve para guardar mercancías en lugares autorizados por autoridades aduaneras, sin tener que pagar en ese momento los impuestos de importación o exportación, es decir, las mercancías se introducen en un almacén fiscalizado donde pueden permanecer por un tiempo determinado, bajo control de aduanas, mientras se decide su destino final. Este régimen es muy útil para las empresas que necesitan tiempo antes de vender, distribuir, transformar o exportar sus productos. Por ejemplo, una empresa puede traer mercancía del extranjero y dejarla en el depósito fiscal mientras encuentra a quien vendérselas en México. O bien puede exportar productos nacionales y tenerlos ahí guardados mientras espera que el cliente extranjero confirme la compra. Una ventaja clave del depósito fiscal es que durante el tiempo que las mercancías estén en ese almacén autorizado no se pagan impuestos ni se cumplen los requisitos de regulación o restricciones no arancelarias, como permisos o certificados, hasta que se decida sacarlas del depósito para su importación definitiva, reexpedición o exportación. Además, este régimen es muy utilizado para eventos como ferias internacionales, exposiciones o incluso para empresas que operan bajo programas como el IMEX.
Hola, mi nombre es Esmeralda de Jesús García Hernández y yo les hablaré de los siguientes temas. Comencemos. El régimen del tránsito aduanero consiste en el traslado de mercancía bajo un control fiscal de una aduana a otra. El tránsito interno es el traslado de mercancía dentro del mismo territorio nacional, de una aduana a otra. Esto puede ser de Veracruz a Guadalajara. El tránsito internacional es la llegada de mercancía a una aduana mexicana y se traslada a otra aduana para ser exportada a otro país. Su fundamento legal en la ley aduanera en los artículos 124 al 135. Las marinas turísticas son instalaciones portuarias que reciben embarcaciones de recreos o deportivas, generalmente extranjeras, que entran a México por vía marítima y permanecen en un tiempo temporal. Está regulado principalmente por la Ley de Aduanas en el artículo 10 y artículo 106, fracción 4. También se encuentra regulado en la Ley General de Comercio Exterior. ¿Cuántas marinas turísticas existen en México? En la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas se encuentran 80 afiliadas y 32 operativas. En los campamentos están en alrededor de 152 a 190. Los campamentos son zonas habilitadas en costas, ríos o lagos, que son navegables donde las embarcaciones extranjeras permanecen temporalmente fuera de una marina turística con autorización previa de la aduana. En México, los documentos aduanales son los que acreditan legalmente el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras para la importación y exportación del comercio. Los documentos a presentar son el pedimento. El pedimento contiene información del tipo de régimen, el valor y los impuestos. El segundo es la factura comercial. Contiene los datos del proveedor, los de la mercancía y lo que es la compra-venta. El tercero es el documento de transporte, que puede ser por guía aérea, marítimo o terrestre. 4. Lista de empaque. Esto detalla todo el contenido, el peso, los bultos de la mercancía. 5. El certificado de origen, que es el que acredita el país de procedencia de las mercancías. 6. El comprobante de pago de contribuciones, que es el pago de impuesto al comercio exterior. 7. El permiso de importación y exportación, que es expedido por la Secretaría de Economía. El agente aduanal es una persona física actualizada por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y esto sirve para gestionar y promover en el despacho aduanero las mercancías, que puede ser de manera exportación e importación, y actúa como un representante en tercera persona. En cuanto a su fundamento legal, se encuentra regulado en la Ley de Aduanas, en el artículo 159 al 169. También se encuentra regulado en el Código Fiscal de la Federación y las reglas generales de comercio exterior. El apoderado aduanal es una persona física designada por una persona moral, que es empresa. Esto actúa como en representación ante la aduana y esto no requiere patente, sino actualización del SAT. ¿Qué requisitos se necesita para ser un agente aduanal en México? 1. Tienes que ser por nacimiento mexicano. 2. Tienes que tener un título profesional en el comercio exterior. 3. Tienes que tener mínimo una experiencia de 5 años en materia aduanera. 4. No haber sido condenado en delito doloso. 5. Aprobar el examen de conocimiento ante el SAT. 6. Aprobar una patente aduanal emitida por la autoridad. Con este último punto concluimos el tema 8 de las instituciones jurídicas del derecho aduanero. Le agradezco de antemano su atención prestada.